Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos estos 10 minutos de oración contigo, Jesús, trayendo a la memoria un sucedido que me ha contado una familia de este verano. Estaban veraneando en la playa y un día el hijo pequeño se les perdió. Son una familia de 4 o 5 hijos y una mañana, como decía, pues en la playa se perdió el pequeño. Y como es lógico, pues estuvieron un tiempo buscándole por la playa hasta que escucharon por megafonía que había un chico perdido en el puesto de socorro. Y se acercaron a buscar a su hijo y efectivamente lo encontraron. Pero antes de marcharse, el socorrista, divertido, les dijo a los padres: ¿a que no saben lo primero que ha dicho su hijo al llegar al puesto de socorro? Pues no. Pues lo primero que ha dicho su hijo al llegar al puesto de socorro es: mis padres se han perdido. Impresionante, ¿no? Mis padres se han perdido. Increíble. Es todo lo contrario, pero fíjate lo que puede hacer un cambio de perspectiva. Y quería comenzar este rato de oración con esta anécdota, porque es verdad que tú y yo, ya más bien adultos, tenemos tendencia a pensar que siempre tenemos razón, a que estamos un poco por encima, a que las cosas son como nosotros las pensamos, las decimos, las expresamos. Tenemos una tendencia muy marcada al orgullo y a la autosuficiencia. En una palabra, a la soberbia. Y en este rato de oración, Jesús, queremos aprender de ti un antídoto que tú mismo nos diste contra esta tendencia al orgullo y a la soberbia. Y es esa escena impresionante, ese gesto, porque tú, Señor, muchas veces hablabas y enseñabas con gestos silenciosos. Es en esa noche de pasión, justo antes de instituir el sacramento impresionante de la Sagrada Eucaristía, realizas un gesto insólito, totalmente sorprendente. Coges una toalla, una palangana, la llenas de agua y empiezas a lavar los pies a los apóstoles. Y esa escena debió ser impresionante. En primer lugar, el silencio, porque claro, tus apóstoles se debieron quedar muy bloqueados, porque Jesucristo, al que han visto multiplicar los panes y los peces, al que han visto resucitar a 2 personas, al que han visto andar sobre el lago, les está lavando los pies. Y eso, en aquella época, en aquella sociedad, solo lo hacían los esclavos. Y los esclavos eran personas que no contaban para nada. Y en ese silencio impresionante, pues te irían contemplando. Ya Pedro se estaría removiendo en su asiento, se estaría aguantando un poco mientras tú vas uno a uno. Irías también despacio, como con cariño, y también tendrías un rostro desenfadado, alegre. Es verdad que la enseñanza que quieres dejar con esta escena es muy importante, pero lo importante no te quita a ti pues el rostro risueño, cercano. Y claro, llega el momento de Pedro. Y a Pedro, que como hemos dicho, nos lo imaginábamos ya antes aguantando el tirón para no hablar, cuando Jesús, tú llegas a él, ya no aguanta más. Y le dice que no me vas a lavar los pies. Y claro, el Señor se sonreiría porque sabría perfectamente que esto iba a ocurrir. Y te acuerdas del diálogo entre Pedro y el Señor. Jesús le dice: lo que yo hago no lo entiendes ahora, Pedro, lo comprenderás después. Y sin embargo Pedro, que es bastante tozudo, lo dice con una doble negación: no me lavarás los pies jamás. Y el Señor, que conoce bien a su apóstol, a Pedro, sabe que esa afirmación nace del amor, en el fondo, que Pedro le tiene a él. Lo que pasa es que Pedro no entiende cómo es posible que Jesús, su maestro, esté haciendo eso, lavar los pies. Es incomprensible. Claro, él no entiende, pero claro, cuando Jesucristo le dice: pues si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Claro, eso
a Pedro ya le echa para atrás. Le dice, un momento, es verdad que yo no entiendo, es verdad que puedo pensar que yo tengo razón, pero mi amistad con Jesucristo está por encima. Y como es Pedro, aun sin entender, se pasa por el otro lado. Ah, bueno, pues entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y ya conoces la respuesta del Señor, pero vamos a la enseñanza que tú nos has querido dejar, Jesús, en esta escena. Me preguntas, nos preguntas, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Jesús es el humilde, y como es el humilde, vive en la verdad. Él sabe que es el Maestro y el Señor. Y lo reconoce, es verdad, Jesús, tú eres el Maestro, tú eres Dios. Y continúas diciéndonos, pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros. Y claro, esto nos cuesta mucho, porque tenemos siempre la barrera del orgullo. Cuenta Alfonso Aguiló en su libro Carácter y acierto en el vivir, en un capítulo que lo titula así, La barrera del sonido, las vivencias que tuvo el piloto el piloto norteamericano, que por primera vez superó la barrera del sonido. Y aquel día, que fue un 14 de octubre de 1947, después de pasar grandes dificultades, porque había algunos científicos que pensaban que si un avión superaba la barrera del sonido explotaría, había otros científicos que decían que simplemente era infranqueable, y sin embargo el piloto, el día que superó esa barrera del sonido, escribía lo siguiente: aquel día de 1947, cuanto más rápido iba, más suave se hacía el vuelo. Cuando el indicador señalaba Mach 0965, la aguja comenzó a vibrar y poco después saltó en la escala por encima de Mach 1. Creí que estaba viendo visiones. Me encontraba volando a una velocidad supersónica y aquello iba tan suave que mi abuela hubiese podido ir sentada allá atrás tomándose una limonada. Fue entonces cuando comprendí, proseguía el piloto, que la verdadera barrera no estaba en el sonido ni en el cielo, sino en nuestra cabeza, en nuestro modo de plantear las cosas. Y es verdad, Jesús, que la barrera siempre está en nuestro orgullo, y tú me has dado la receta con esta escena. Contra el orgullo, servicio. Contra la soberbia, servicio. Y Jesús, yo esto es lo que quiero aprender de ti en estos 10 minutos de oración contigo. Quiero, de alguna manera, hacer de mi vida un continuo servicio, pero quizá no espectacular, por así decirlo, de lavar los pies a la gente, porque además hoy en día, esto chocaría mucho, pero sí, quiero aprender de ti, Jesús, que en cada situación en la que me encuentre, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el descanso, me venga como desde dentro, por la presencia que tengo de ti, la pregunta de yo aquí, ¿a quién puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y se me ocurrirán pequeños servicios posibles. Una sonrisa. Preguntarle qué tal a ese que quizá no me cae tan bien. El ofrecerme a ayudar. El escuchar. Pequeños servicios posibles a todo tipo de personas, siempre las que están a mi alrededor, y hacerlos de corazón, es decir, con la rectitud de intención. Me viene a la cabeza ese evangelio en el que tú dices de dar limosna sin que se entere la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Pues Señor, yo quiero aprender a servir como tú, rectamente, sabiendo cerrar, por así decirlo, la puerta de mi boca para que no me alaben, para no decir que estoy sirviendo, para que no se den cuenta, sino cerrar la puerta de mi boca para que en el corazón me quede a solas con mi Padre y mi Padre en mi corazón me recompense con una alegría que no se puede alcanzar en esta tierra. Te doy gracias, Dios mío,
por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.